Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde pues muy gustosos les vamos a explicar lo que hoy ha sucedido y a tratar de mantenerles informados al respecto, que es nuestra obligación. Vamos a analizar todo lo que ha tenido este jueves 16 de febrero. Quizás lo más relevante en el territorio de lo político, social y repercusiones, porque este gobierno siempre que hace algo legislativamente hablando, eso produce unas consecuencias terribles. Lo de hoy era una especie de paquete que gracias al rodillo que tiene Sánchez en el Congreso ha conseguido que todo pasara, pero vamos, con poco rato de discusión. La ley trans, eso hay países que están reculando claramente de de las absurdas legislaciones sobre la ley trans. Aquí vamos para adelante con ese... Bueno, tampoco es que se pueda decir que haya una enorme cantidad de público aplaudiendo la ley trans de Irene Montero. Lo segundo que ha venido es la ley del aborto, una nueva ley del aborto. No nos habíamos repuesto del tema del recurso del PP en el Constitucional y aquí tenemos otra nueva ley del aborto que consagra algo muy importante, que es que además de tener una ley del aborto que permite que a partir de una corta edad las mujeres puedan abortar, lo vamos a pagar nosotros en la Seguridad Social. Encima le vamos a dar un rango muy preferente. Podrán hacerlo en el centro sanitario más próximo a su domicilio. O sea, lo que no hacemos con alguien que tiene cáncer, ¿verdad? Lo que no hacemos con alguien que... ¿Esto lo tenemos que pagar todos? Bueno, pues, no sé, a lo mejor algún copago, a lo mejor algún... No, todo en la Seguridad Social, todo dentro de la más absurda de las normalidades, tengo que decir. Bueno, quiero que profundicemos en la ley trans porque muchos advierten de esa ley. Advierten los profesionales, los psiquiatras, los psicólogos. Advierten las feministas menos radicales. Cuidado con lo que va a pasar en las cárceles y tal. Y bueno, se van a ejemplos un poco, si ustedes quieren, un poco escasos. Pero bueno, todos le ponen pegas a esto. Esto ha llegado a ser ley aprobada por los señores diputados sin que haya pasado los informes previos, como ya viene siendo tradicional con las leyes que inspira este gobierno. Por eso me gustaría comentar los límites y las barbaridades de esa ley después de que veamos un trabajo periodístico a propósito de lo que ha pasado hoy. La ley trans, tramitada por la vía de la urgencia, sin debate parlamentario, sin opinión de expertos, bajo la amenaza de ser derogada tanto por movimientos feministas como por la oposición y con graves diferencias dentro del propio Ejecutivo, sale adelante. Un texto legal que permitirá a los menores de 12 años cambiar su nombre en el DNI y cambiar su sexo a los de entre 12 y 14 años con autorización judicial, de entre 14 y 16 con sus padres o tutores legales y desde los 16 años sin siquiera informes médicos o psicológicos, bastando tan solo su voluntad. La cirugía de cambio de sexo será válida a partir de los 12 años sin que deba recibir ninguna autorización paterna ni médica. Los tratamientos hormonales y las cirugías, por supuesto, serán cubiertas por la sanidad pública y cualquier terapia de conversión que busque modificar la orientación, identidad o expresión de género quedan prohibidas. De hecho, los actos que discriminen a las personas LGTBI podrían conllevar sanciones de hasta 150.000 euros. Una ley que se deja también flecos legales, pues aunque la norma asegura que los hombres que cambien de sexo mantendrán sus obligaciones jurídicas para no eludir las condenas por violencia de género, organizaciones feministas denuncian ya que se borra a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, niñas que tendrán que convivir con unas decisiones que afecten al resto de sus vidas. Quiero comentar esto con don Juan Carlos Corbera, que es presidente de Educatio Servanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? ¿Qué es lo que más le sorprende a usted de esta ley y por dónde están los agujeros de los cuales nos vamos a tener que arrepentir de haberla aprobado? Bueno, pues lo primero que os sorprende es que llevamos un montón de décadas escuchando que la ciencia es la fuente principal del acceso a la verdad y en este caso se obvia por completo la ciencia. La biología, cualquier persona que haya estudiado mínimamente biología, incluso en la LOCSE se estudia este tipo de biología,
sabe que de los cromosomas hay 2 que son los que determinan el sexo y que solamente hay 2 combinaciones biológicas posibles en la especie humana, XX y XY. Es decir, la especie humana es binaria. Y esto es una verdad científica biológica. Y sin embargo se obvia, se tiene la ciencia como fuente de verdad para prácticamente todo, pero para la ley trans la biología no cuenta, la ciencia biológica no cuenta. Esta es la primera cosa que sorprende, es decir, que hemos convertido el deseo en fuente de verdad. Sí, sí. Vamos a ir paso a paso, si usted me lo consiente. En primer lugar, ¿es lógico que los menores de 12 años puedan libremente cambiar de sexo sin permiso paterno? Bueno, la ley establece 3 tramos de edad, ¿no? De 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 en adelante. De 16 en adelante, cualquier persona, cualquier adolescente puede ir al registro civil y solicitar un cambio de sexo sin el consentimiento ni siquiera el conocimiento de sus padres, ¿no? Es otra contradicción que tiene la ley. En los colegios, por ejemplo, pues para ir al Museo del Prado con los chicos hace falta una autorización paterna para hacer una excursión escolar al Museo del Prado. Y sin embargo no hace falta ni la autorización ni el conocimiento de un mayor de un 16 años en adelante para hacer un cambio de sexo. Van al registro civil y sin ningún otro informe se eliminan los informes previos de disforia, se elimina el tiempo que antes se establecía en 2 años de tratamientos hormonales previos para consentir ese cambio de sexo en el registro. Todo esto se elimina y simplemente en 3 meses una persona mayor de 16 años sin mayor conocimiento y sin mayor informes de ningún técnico, de ningún psicólogo, de ningún médico, ni conocimiento de sus padres puede cambiar de sexo. Entre los 12 y los 14 años hace falta al menos que los padres consientan. Y, entre los, y hace falta también, además, un informe jurídico, judicial, un aval judicial. Entre los 12 y los 14 solamente con el acompañamiento de los padres y a partir de 16, insisto, sin el acompañamiento, conocimiento ni consentimiento de los padres. Bueno, entonces hemos consolidado lo que podríamos llamar la autodeterminación de sexo. Sí, es una de las cuestiones centrales de la ley, es decir, alguien que se siente que está en un cuerpo distinto al que él siente, pues simplemente con ir al registro, cumpliendo esos mínimos trámites, puede tener el reconocimiento por parte de toda la sociedad y, por lo tanto, todos los derechos que a ello le acompañan de considerarse una persona distinta al sexo y al género con el que ha nacido. Entonces, esto al final como dicen los informes previos, pues puede generar incluso inseguridades jurídicas, ¿no? Porque cambiar de sexo en el registro civil y en los documentos implica un montón de consideraciones que pueden tener incluso consecuencias jurídicas de confusiones y de cuestiones que van a meter en un lío muy grande a jueces, a policías, a guardias civiles, porque te piden el carnet de conducir y no coincide con el que tú tienes porque te lo tienes que cambiar. Es decir, no somos conscientes de las consecuencias que son las menos importantes. Las consecuencias técnicas y burocráticas, las más importantes, ocurren en el interior de la persona, ¿no? Y estas son realmente irreversibles, ¿no? En muchos casos. Ya, pero aquí todo lo guía el furibundo radicalismo político que hace que esta ley no haya pasado por el informe de pues, lo que el Estado tiene previsto antes de que se produzca una ley. Como siempre, ya empieza a ser esto una práctica habitual. ¿Qué significa eso de que no se autoricen las terapias de conversión? Bueno, es una cosa muy sorprendente también, ¿no? Es el artículo 17, si no recuerdo mal, prohíbe las terapias de reconversión, pero además dice incluso aunque la persona que esté en este proceso que ellos llaman de transición las requiera. Es decir, una persona, una vez que inicia este proceso, ni siquiera arrepintiéndose o pensando que se ha equivocado, que ha iniciado un proceso con el que ya no esté de acuerdo, incluso esa persona no puede recibir voluntariamente, queriendo ella, una terapia de reconversión. Están terminantemente prohibidas incluso para los que han iniciado este proceso y quieren recibirlas después voluntariamente porque piensan que se han equivocado en este proceso. No hay engaños. El artículo 17, creo recordar, lo pueden leer literalmente, prohíbe, incluso con el consentimiento de los que están haciendo esa transición, recibir ese tipo de terapias. Pues requiere una reflexión profunda a propósito de quién hace una ley
tratando de evitar la vuelta atrás del que entre por ese camino y por qué hace eso, ¿verdad? Lo que sí es evidente es que en muchos postulados de la ley se advierte pues, que es una ley para fomentar el modelo LGTBI, que es una ley para fomentar algo más turbio que es la intersexualidad, ¿no? Sí. Hay una ley hace días en un medio, no sé si no he podido verificar, pero que en 10 años en Cataluña han aumentado un 7.600% los casos de transexualidad. Es evidente que hay en esta, bueno, con estas, un incremento exponencial de los casos porque es un asunto que está cada vez más presente en los medios de comunicación y hay también entre los adolescentes un efecto de moda, un efecto de arrastre. Y esto es verdaderamente preocupante, ¿no? Porque en años en los que estamos configurando nuestra propia madurez, nuestra propia sexualidad, nuestra propia personalidad de los años de la adolescencia, de la primera adolescencia y de la segunda adolescencia, incluso de la primera juventud, son años en los que el proceso madurativo de la persona implica muchos cambios. También la aceptación de su propia sexualidad y de su propia personalidad. Están todos los procesos de la muerte del padre, todas estas cuestiones donde el adolescente empieza a conformarse él mismo y a tomar conciencia de que es una persona distinta a la de sus padres y también, por supuesto, en la cuestión sexual. En estos años es muy frecuente tener lo que se denominaba disforia de género, que es decir, es momentos de confusión, de no saber muy bien si el afecto que tienes por un chico o por una chica es un afecto que tiene una connotación de amistad o que tiene connotaciones más allá. Y esto, lo normal, y las estadísticas lo dicen, es que a medida que se va madurando, las personas acaban encajando perfectamente en el sexo en el que han nacido. Si en ese momento de confusión, en los momentos que son propios de la confusión y que son normales estas confusiones de sexo y de muchas otras, ¿no? Por procesos de bullying, por procesos de querer ser aceptado en un grupo, en los momentos en los que hay mucha dificultad en todos estos procesos, incorporar este elemento de, oye, es que a lo mejor lo que a ti te pasa es que estás en un cuerpo que no es el tuyo, o es que a lo mejor lo que a ti te pasa es que tienes una inclinación sexual que no es la que te corresponde. Incorporar esos elementos en estos momentos es altamente peligroso, porque pienso que tenemos que dejar a los niños que sean niños, a los adolescentes que sean adolescentes, y cuando sean adultos, maduros, hayan verdaderamente centrado su personalidad y sus orientaciones sexuales, pues que las vivan de la mejor manera posible, pero meter estos elementos de contradicción, de duda, de sospecha en las edades en las que se está conformando la personalidad es altamente peligroso. Y en el territorio del, digamos, orden público, pues algunas feministas señalan lo que va a ser esto si algunos delincuentes sexuales deciden cambiarse de sexo para ir a prisiones femeninas, que este es un caso quizás, hay algún caso, ¿eh? Pero la cuestión es que esto produce no pocos desafueros, va a producir un lío descomunal. Aquí no aprendemos nada de otros sitios como en Suecia, donde se había visto un aumento exponencial del 1000% de los casos de favorecidos por una ley trans muy progresista, muy a la sueca y tal, y ahora han echado para atrás, ¿no? Sí, bueno, incluso creo que es en Londres, la única clínica que lleva 10 años haciendo estas terapias, la única pública, creo que se enfrenta, y me parece que va a cerrar precisamente por esto, se enfrenta a una denuncia conjunta de más de 1000 personas que denuncian a la clínica no haber tenido el acompañamiento, el asesoramiento necesario para tomar decisiones tan irreversibles en muchos casos, ¿no? Es decir, o bueno, no sé si recordaréis este caso del nadadora, Sí, sí. que era del puesto 30 para abajo en sus categorías, en su sexo, y dijo que era una mujer y ganó la competición. No sé si recordáis, porque fue una foto que se viralizó Sí, sí. mucho y las tres nadadoras mujeres pues le dejaron un poco solo a esta nadadora en el Hombre, podio, ¿no? enfadadísimas, claro, claro, Es decir, es enfadadísimas. que estas cuestiones a las que el día a día nos va a ir mostrando, no sé si son conscientes las personas que han generado esta ley, pero cuestiones de ese tipo, efectos no deseados de la ley, como estamos viendo efectos no deseados en otras leyes de muy reciente aprobación, sin ninguna duda van a aparecer, y van a aparecer tarde o temprano, y más temprano que tarde, por desgracia. Señor Corbera, ¿a usted le ha sorprendido la escasa resistencia que han ofrecido pues, los partidos de la oposición, la sociedad en general, a esta ley?
Desgraciadamente no me sorprende, porque esta ley que está ahora teniendo más foco mediático es una ley muy parecida, por no decir igual, sigue el mismo esquema y el mismo patrón que las leyes LGTBI y trans que se han aprobado hace ya años en las comunidades autónomas y se han aprobado acríticamente. Y comunidades autónomas gobernadas por todo tipo de partidos políticos. Y por lo tanto, desde esa óptica, no extraña que esta ley, que tiene, insisto, el mismo esquema que las leyes autonómicas, haya pasado con la misma oposición, es decir, casi ninguna, que pasaron las autonómicas, porque, insisto, el esquema es prácticamente el mismo. En fin, don Juan Carlos Corbera, muchísimas gracias por sus explicaciones. Han sido, pues yo creo que muy reconocibles y muy evidentes. Presidente de Educatio Servanda, muchísimas gracias por participar con nosotros en este especial informativo dedicado hoy a la ley trans y a otras leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados. Un placer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues dejamos aquí la ley trans, luego la volveremos a tratar en la mesa de análisis político, claro que sí. Tenemos que atender algunos asuntos de la información internacional que ustedes deben conocer. Hoy el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas ucranianas revelaba con algún detalle bastante macabro que hasta la fecha llevan liquidados, lo dice la nota oficial del alto mando militar de Ucrania, llevan liquidados 140.000 soldados rusos de los que invadieron el país. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este jueves en más de 140.000 el número de militares rusos liquidados desde el inicio de la invasión, desatada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, una cifra muy superior a la confirmada hasta la fecha por Moscú. Por su parte, el gobierno de Países Bajos suministrará municiones para los tanques Leopard que otros países de la OTAN envíen a Ucrania, en un esfuerzo por ofrecer ayuda al gobierno ucraniano tras la invasión de Rusia. Asimismo, el ejército de Países Bajos entrenará a soldados ucranianos, según ha detallado la ministra de Defensa holandesa. Antes estábamos hablando de la falta de mimbre en la sociedad española para que la sociedad civil se exprese a favor o en contra de lo que se aprueba en la Cámara de nuestros representantes, sea la ley trans o sea la nueva ley del aborto, esta que impone ahora mismo Sánchez y que pues deja en manos de la mujer absolutamente cualquier decisión de carácter o de práctica abortiva. Hay que reconocer que algunos sí se han movilizado, no son enormes masas, pero sí se han movilizado. Gabriel Serrano nos trae las opiniones de los jóvenes que están por la vida y en contra del aborto y que estaban hoy a la puerta del Congreso. Tras la reforma de la ley de aborto aprobada en el Congreso y tras haber pasado por el Senado y también haber aprobado las enmiendas, ahora la Fundación Más Vida, una fundación que promueve la maternidad y así como que ayuda y ofrece un seguimiento a las madres embarazadas, ha querido venir aquí a la puerta del Congreso para poder ayudar y decir que cada vida importa. Hoy venimos a mostrar la voz de los que no tienen voz con la iniciativa La Voz del Corazón. La voz precisamente que quieren ocultar aquí en el Congreso de los Diputados con la triste reforma de la ley del aborto que se ha aprobado hoy en la soberanía nacional. La mujer tiene derecho a conocer la vida que lleva dentro, a conocer el desarrollo embrionario, a que se le dé toda la información necesaria para que pueda continuar adelante con su embarazo. No puede ser que hoy se haya aprobado una reforma de la ley donde la única medida que se contempla es el aborto. Tiene que haber medidas reales y efectivas de apoyo a la mujer embarazada, que se le ofrezcan soluciones, ayudas, que es realmente lo que necesita. Una mujer que va a abortar está pidiendo a gritos ayuda. Pues sí. Bien, ¿se acuerdan ustedes de Filomena? Han pasado más de 2 años. Bueno, pues los ayuntamientos siguen enfrascados en la pelea para recibir las ayudas que les había prometido el Gobierno central. Hoy tenemos noticia de eso porque el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida, emprende un proceso judicial. Lleva el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque, en fin, es bastante llamativo que tenga que reclamar casi 61 millones de euros después de que les hayan concedido 1.400.000
460.000, que es mucho, bueno, infinitamente menos de los daños sufridos por aquel temporal en la capital. En esa misma situación se encuentran ayuntamientos de toda España. Algunos han renunciado, otros han emprendido acciones de carácter judicial en reclamación de lo que demostraron como daños recibidos, de los gastos que tuvieron que atender para quitar pues el hielo, la nieve de las calles, en fin, el normal funcionamiento se hizo pues a base de contratar servicios que lo permitieran, lógicamente. Se les dijo que les iban a ayudar y ahora se quejan, bueno, llevan mucho tiempo quejándose. Aquí hemos tenido algunos de esos alcaldes que dicen, oiga, que ha pasado 1 año y medio, oiga, que han pasado 2 años y todavía no han recibido lo que tenían previsto recibir. Han pasado ya más de 2 años desde que la borrasca Filomena tiñera de blanco el país y el Ejecutivo de Sánchez sigue sin pagar las ayudas que tanto prometió, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia la única ayuda que el Gobierno entregó. Se trata de 1,46 millones de euros. Desde el Ejecutivo Municipal aseguran que esta cuantía es injusta con los intereses de los madrileños y reclaman más de 60 millones. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz, durante una rueda de prensa esta mañana. El Ayuntamiento incluye en su reclamación los efectos de la borrasca y los trabajos que se llevaron a cabo para paliar los daños sufridos. La borrasca tuvo efectos sobre la movilidad, se retiró nieve de calles y plazas, se suministró material de ferretería y cuchillas quitanieves al SAMUR. También se suministraron cadenas para vehículos de emergencia municipales. Se actuó en la autovía de la M30 y se facilitó el alojamiento a policías municipales ante la imposibilidad de desplazarse. Pero Filomena también tuvo efectos sobre la prestación de servicios públicos como el funerario, el transporte público o el servicio de gestión y vigilancia de la circulación. Unos gastos que no han sido tenidos en cuenta por la delegación del Gobierno. Algo que ha ocurrido de la misma manera en Colmenar Viejo, que cifró todos los daños sufridos en 2 millones de euros. Lo cierto es que el Gobierno no le faltó tiempo para declarar la Comunidad de Madrid zona catastrófica, pero parece que sí le falta tiempo para devolver esas ayudas, lo que evidencia la desidia y el olvido del Ejecutivo de Sánchez hacia los ayuntamientos que anticiparon millones y que a día de hoy muchos de ellos no han recibido ni un solo euro. ¿Les parece correcto que en una huelga sanitaria se cuelguen cosas en las paredes de los centros de salud, de los hospitales? A veces, esto lo he visto yo, a veces se pintan las consignas en sábanas del hospital. Eso lo he visto en Madrid, no, en fin, no me lo tienen que contar. Vean ahora el rifirrafe que ha tenido hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso con una de las líderes de la oposición, Mónica García. La única presidenta que ha sacado a la calle a 1 millón de personas en contra de su chapuza sanitaria y en contra de su gobierno. Y usted, no hace falta decirlo, está cada día más nerviosa. Ni la mitad que el señor Feijóo, también le digo, que si somos 50 boicoteadores, que si esto es un plan maligno de Mónica García. Y la última es tratar de prohibir los carteles en los centros de salud. Exactamente, señora Ayuso, ¿cuál es el cartel que le molesta? ¿El de no hay médico? ¿El de no hay pediatra? ¿El de no hay cita? Esta es su sanidad pública. Esto es asqueroso y hay que obligar a acabar con ello. Y le voy a decir por qué. Porque hay que defender el decoro en los espacios públicos. Porque eso lo pide el paciente, señoría. Porque los pacientes no tienen por qué aguantar sus reivindicaciones sindicales ensuciándolo todo. Tengo que contarles una cosa horrorosa que le ha ocurrido a una chica de 14 años en Valencia. Ella estaba en uno de esos centros de acogida que gestionaba el exmarido de Mónica Oltra y resulta que alguien la adoptó de esa casa de acogida y se la llevó a casa. Era un concejal de Compromís de Alfafar, al que hoy le piden 18 años de cárcel porque agredió sexualmente a esta joven. La obligaba, entre otras cosas, pues a ir desnuda por casa, a ser su esclava sexual y no sé cuántas barbaridades más. Además le encontraron material pedófilo, en fin. Concejal de Compromís, que es como si dijéramos de Podemos en la Comunidad Valenciana. Bueno, dicho esto, me gustaría hacerles una referencia sobre el Club de Amigos para que reflexionen y se acerquen al Club de Amigos y nos ayuden a mejorar nuestra posición comunicativa en España y así defender mejor lo que ustedes comparten con nosotros, ideas, reflexiones
y tantas las cosas, ¿verdad? Y también les quiero hacer referencia de los relojes manuales del Club de Amigos. ¿Por qué? Pues porque me parece que son una idea genial, son muy bonitos, hay muchas cosas que celebrar, muchos cumpleaños, muchas fiestas, muchas cosas. Vean este reloj, modelo para hombre, modelo para mujer, caja de acero inoxidable, una pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder ver en la oscuridad lo que marca el reloj, funciones para ver el mes y el día de la semana, son relojes sumergibles hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años y son una buena idea, pero tengan cuidado porque esto se acaba, así es que resérvenlo, cómprenlo cuanto antes. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Chile. Están en el verano austral, como ustedes saben. Bueno, pues llevan una fase de incendio tras incendio. Han llegado a tener activos 289 incendios. Esto ha afectado muy seriamente a varias regiones del sur del país. Hay quien escribe y dice que pues esto ha acabado con el sur de Chile. No sé si eso es del todo verdad. Lo que sí sé es que hay más de 20 fallecidos, lo que sí sé es que hay una cantidad de hectáreas absolutamente pues, quemadas hasta la última rama y que esto deja las cosas ecológicamente muy complicadas en Chile. Quiero hablar de todo ello con don Michel Delherbe, que es consultor en gestión de emergencias y que se encuentra en Santiago de Chile. Muchas gracias por atendernos. No sé qué hora es en Chile. En España son casi las 8 de la tarde. Son las 4 de la tarde por estos lados. Bueno. Muchas gracias por el contacto y un gusto poder compartir estos momentos con ustedes. Al contrario, cuénteme, ¿cuándo empezó esto? ¿Qué se sabe de todo esto? ¿Y qué consecuencias va a tener? Los incendios forestales en Chile en su momento más intenso comienzan aproximadamente a principios del mes de noviembre. Sin embargo, durante los últimos años y a raíz del cambio climático, digamos principalmente durante la última década, hemos tenido probablemente algo que no ha sido diferente al resto del mundo, donde básicamente el clima extremo expresado en altas temperaturas inusuales, además en el caso nuestro, acompañado de una extensa sequía, ha generado condiciones muy propicias para el desarrollo de incendios de comportamiento extremo, que en el caso de Chile la incidencia del ser humano es muy alta. La verdad es que nosotros no tenemos incendios prácticamente de origen natural, solamente menos del 1%, pero ahí hay que dividir aquellos que son de carácter intencional, que son alrededor del 35%, y el resto que cerca de un 60% que es por accidentabilidad. Este año no ha sido muy diferente a quizás algunas situaciones que hemos tenido durante la última década y es precisamente aquellos incendios que se generan en un contexto de temperaturas extremas que tienen una rápida propagación y que por lo tanto si no son contenidos a tiempo alcanzan una extensión significativa. Como además esto ocurre en zonas donde hay pequeños poblados y también algunas comunas, como le llamamos nosotros, o municipios de un nivel medio, la verdad es que el contacto de estos incendios que parten en áreas naturales habitualmente y se acercan y toman contacto con las ciudades, ha generado este año un impacto muy importante en materia de infraestructura, pero lo más importante en costo en vidas. Solo para señalar una proporción, es que en este momento llevamos cerca de 450.000 hectáreas destruidas, un poco menos que eso, pero para hacer una proporción, una temporada promedio en Chile destruye aproximadamente 57.000 hectáreas, o sea, estamos multiplicando prácticamente en cerca de 9 veces lo que es una temporada promedio. Vamos al balance de vidas, que es el único irremediable. Por ahora yo estoy en que hay como 20 pérdidas humanas. Por cierto, un piloto de los que están trabajando en las labores de extinción, que era de origen español, era de Écija, de Sevilla. ¿El balance es correcto? ¿Son 20 las personas que han fallecido?
Sí, bueno, lamentablemente ya contabilizamos 26, dentro de ellos el piloto que tú señalas, que básicamente es un piloto cuyo avión cayó, un AT-802, combatiendo incendios forestales a principios del mes de enero. Y en ese caso, en ese sentido, estamos hablando ya de 26 personas fallecidas, pero tenemos un número de personas que han debido ser hospitalizadas y que por lo tanto sabemos que eso eventualmente en un peor escenario podría incrementar las personas fallecidas durante las próximas semanas. Ahora, lo más noticioso en realidad ha sido básicamente los últimos 15 días, que es donde se generaron estos incendios de comportamiento extremo en la zona centro-sur o prácticamente la zona sur de Chile. Pero sin embargo hemos tenido una temporada muy agresiva desde principios del mes de noviembre. ¿Ahora mismo quedan incendios activos? Sí, hay incendios activos, han disminuido de manera significativa, ya menos de 100. Tengo entendido que estábamos ya prácticamente hoy día en los 70, 80 incendios. Sin embargo, eso principalmente hay una incidencia de que las condiciones meteorológicas han variado, han mejorado, es decir, hemos estado con temperaturas un poco más bajas en esa zona, mayor humedad, y eso ha brindado a los equipos de respuesta una ventana. Sin embargo, se ha aumentado la preocupación ahora en estos días, donde esperamos que mañana viernes y sábado se aumenten las temperaturas en esa zona y por lo tanto, bajo las condiciones actuales, que si bien es cierto, no van a ser temperaturas tan extremas como las que tuvimos hace unos 10 días atrás, la verdad es que en las condiciones de base y cuando tenemos temperaturas que para Chile son sobre los 33 grados o alrededor de esa temperatura, son temperaturas que pueden generar incendios de comportamiento extremo. Chile ha pedido ayuda internacional. ¿Qué necesita Chile? Me consta que el Gobierno de España ha ofrecido ciertas facilidades a través del Ministerio de Transición Ecológica, pero ¿qué demanda Chile en estos momentos? Bueno, en estos momentos ha llegado bastante ayuda internacional, entre ellos brigadistas, como muy bien señalas, desde Europa, España, estamos hablando Francia, han llegado un par de personas también, expertos desde lo que es Italia, y también Brasil, y entre otros países, México. Hoy día probablemente lo que, más bien, yo diría que la fuerza de combate, dentro de lo posible que uno puede esperar para esta temporada, ha sido reforzada de manera importante, también con algunas aeronaves pesadas, como es un avión que se llama popularmente como el Ten Tanker, que es un DC-10 que opera habitualmente muchas veces en Estados Unidos. También tenemos un helicóptero pesado, una aeronave, un C-130 que ha llegado de Brasil, con un dispositivo MAF que le permite combatir en incendios forestales. Por lo tanto, creo que hoy día, si bien es cierto, se pueden presentar incendios de comportamiento extremo, es difícil pensar en que uno pueda obtener mayor cantidad de logística en una temporada donde en el hemisferio sur no es Chile solo el único país que está combatiendo incendios forestales. Pero sin duda el desafío más importante es el tema de la recuperación, pero también el cómo nos preparamos mejor para un futuro que básicamente ya la última década nos señala que llegó para quedarse y que por lo tanto las temperaturas extremas, incendios de comportamiento extremo, es algo que debe ser abordado de manera adecuada y manera integral. ¿En qué situación deja, ecológicamente hablando, pues la ola de incendios al sur del país, al sur de Chile? Muy complejo porque es una gran extensión. Además, no nos olvidemos que si bien es cierto Chile puede estar en sequía, la verdad es que el clima extremo a partir del cambio climático nos muestra permanentemente que podemos mantener la sequía en materia de los promedios, pero tenemos eventualmente lluvias extremas. Esa zona es una de las zonas donde efectivamente llueve de manera importante y aunque haya sequía, esas lluvias suelen ser intensas. Si a eso asociamos que el clima extremo nos señala y el cambio climático que las lluvias por sí mismas pueden ser muy intensas en poca cantidad de horas, la verdad es que debemos señalar que esa esponja o esa capacidad que tiene el suelo para absorber agua, obviamente se ve a prueba y la verdad es que puede pasarnos la cuenta, podemos pagar un costo adicional en el invierno
que en Chile, en general, desde el punto de vista empieza ya en junio y la temporada más intensa de lluvia suele ser el mes de julio. Pero eso nos presenta otro desafío, un desafío de preparación, porque obviamente esa riqueza que nos da el suelo, tanto para el arbolado como también las plantaciones, porque esa es una zona que tiene también una riqueza agrícola, nos presenta un desafío que es social, que es ambiental, que es económico, y por cierto que la recuperación va a ser muy importante y que sea además una recuperación que aborde equilibradamente los aspectos de orden multidimensional, incluido eso, entonces, la recuperación de la vegetación y de los suelos. Don Michel Delep, le agradezco muchísimo sus explicaciones, nos sentimos muy identificados, como sabes en España también hemos sufrido enormes incendios, ¿verdad? Y también hemos sufrido eso de la erosión que produce el incendio, que luego pues el agua produce más desastre que en situación normal en ese bosque o en ese lugar arbolado. Pues mucha suerte para Chile, mucho ánimo, consultor de gestión de emergencias y hasta pronto. Muchas gracias, un gran abrazo a la distancia y sin duda agradecer también el interés de ustedes por conocer nuestra realidad, que de una u otra manera también se comparte a nivel internacional, sobre todo en una materia como los incendios y como las catástrofes, que muchas veces existe esta colaboración internacional donde la colaboración del conocimiento, la colaboración tecnológica y con colaboración logística es clave para que enfrentemos estos desafíos que nos presenta el mundo de hoy. Bueno, pues espero que la situación mejore en Chile. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político porque hoy tenemos menuda tela entre lo de la ley trans, lo de la ley del sí es sí, que todavía colea. Tengo que anunciarles, les voy a anunciar ahora cómo está el balance, no sé que se me olvide después, no se me va a olvidar. ¿Cómo se me va a olvidar si yo sé que esto es lo que tortura a la Moncloa en estos momentos? El balance oficial, los casos que nosotros hemos podido comprobar que se han producido. Hay muchas audiencias que no informan ya de las rebajas de condena o de las excarcelaciones y algunos que hacen suposiciones y dicen que ya estamos por encima de los 900 casos. Yo no quiero suponer nada, lo que quiero son hechos y eso es lo que les expongo. En el día de hoy, 423 rebajas de condena, bueno, que 523, que estoy leyendo mal, perdón, 523 rebajas de condena, gracias por poner lo que nosotros llamamos el DECO, y 48 excarcelaciones, lo que ha producido una ley basura, una ley que tiene pues, enormes agujeros negros y que nos está causando mucho dolor que compartimos con las personas, con las mujeres, con los niños, pues que ahora ven, al menos tendrán que revivir, porque ¿saben qué pasa? Que les llaman desde el Ministerio del Interior y les dicen, oiga, ¿usted quiere que le pongamos una pulsera para ver dónde está? Dice, ¿pero qué me está contando? ¿Otra vez con este asunto? Ah, que es que le han tenido que sacar. A esos es a los que hay que pedir perdón. A todas esas y a todos esos, insisto, también hay niños, varones, entre las víctimas de este desastre de ley, que es la ley del solo sí es sí. Nos vamos a publicidad. ¿No le parece excesivo lo de Mata? No, para nada. Aunque pudiera la cabeza de Ayuso aquí era excesivo. Esa asesina. Mira. Pedro Sánchez felicitó. Es poco, ya te lo digo yo. Es peor que ETA. UGT está manteniendo el PSOE. Ah, por eso les decía usted falsos. Claro, por eso les digo falsos. ¿Cómo que eso? ¿Qué cojones tienen que ver los liberales? No se vende, la sanidad se defiende. 13 minutos, pasan de las 8 de la tarde, 13 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Lo primero es presentarle a nuestros invitados, don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Economista, abogado y secretario del Club Liberal Español. Así es. Bienvenido sea. Muchas gracias. Y don Miguel Ángel Ferrero. Don Xavier, ¿cómo está usted?
abogado penalista, analista político, expolítico, salió de... Hice la mili ahí, sí. Sí, hizo la mili ahí, dice. Bueno, pues gracias a muchos que hacen la mili en los sitios te acabas enterando de muchas cosas. Yo se lo agradezco vivamente. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy? ¿Por dónde metemos aquí el hocico al tajo? Tenemos de todo, ley trans, ley del aborto, ley del sí es sí. A mí es que, pues, ¿qué quieren que les diga? La ley del solo sí es sí, porque me siento deudo de todas esas pobres víctimas, sean mujeres o sean jóvenes, incluso varones, que han visto cómo les llaman del Ministerio del Interior y le dice, ¿quiere pulsera o quiere no sé qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es que ese ha salido ya. El que le agredió a usted está en la calle ya. ¡Buah! Eso tiene que ser una angustia absolutamente brutal. Bueno, y luego está el tema del aborto. El tema del aborto ha dado mucha tela también en el territorio político. Ya saben, Feijóo ha cambiado, ha dado un giro estratégico en todo eso y hoy ha habido innumerables reacciones. Una de ellas, desconocida, había estado mudita en todo esto, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué reacciones hay respecto bueno, pues de que dijeran que no al recurso del Partido Popular y cómo ha venido, que no estaba previsto, esto no, ha venido la discusión de la ley del aborto, esta vez de Sánchez, pues se han fundido y uno no sabe si están hablando del giro estratégico de Feijóo, que todo vale para disimular cómo el rodillo de Sánchez consigue en una mañana que se apruebe la ley trans y la segunda ley del aborto, que esa es la verdadera esencia de donde está la política y el rodillo parlamentario. Vamos a ver las reacciones. Los conflictos entre la coalición no han impedido sacar adelante la ley del aborto. Que viva la lucha de las mujeres. Un paso al frente para el Partido Socialista y Unidas Podemos, que no ha estado exento de las críticas a Feijóo. Que sí, es un derecho, aunque al señor Feijóo no se lo parezca. A nosotros nos preocupa mucho la consistencia ética del señor Núñez Feijóo. Oye, nos gustaría saber si hace una defensa férrea de los derechos de las mujeres o responde todo a los intereses electoralistas y sobre todo orgánicos de su partido. El cambio de criterio del líder del PP, que insiste abortar es un derecho de la mujer, no ha sido tampoco bien recibido por parte de los de Vox, que lo acusan de traición. La primera y la más importante traición del Partido Popular fue no derogar la ley que había prometido hacer. Delegó su responsabilidad legislativa en el Tribunal Constitucional, ante el que había presentado un recurso con hasta 8 capítulos sobre la inconstitucionalidad, pasando 13 años sin que se dictara sentencia, lo que le convierte en el responsable directo, por el paso del tiempo, del cambio de mentalidad y normalización de esta conducta. La presidenta Ayuso guarda las distancias, aunque matiza las palabras de Feijóo. Hay que apostar por la vida. Desde luego, no sé si es un derecho, hay libertad para hacerlo, pero desde luego no es nada para celebrar. Todos los años se provocan 100.000 abortos. Simplemente que sea legal, que sea seguro, pero que entre todos busquemos que sea poco frecuente. El líder popular se ha mostrado favorable en las últimas semanas con la decisión del Alto Tribunal, que ha rechazado el recurso de su partido contra la constitucionalidad de la ley de plazos de Zapatero y que fue presentada hace 13 años. Sí, ayer el señor Feijóo respondió a una pregunta sobre el aborto, visiblemente titubeante, muy incómodo, muy nervioso. El caso es que entre los populares no debaten su postura sobre la interrupción del embarazo desde el año 2017. Entonces el aborto era considerado un fracaso. Una postura ligada a las políticas en defensa de la vida y de la mujer que no pocos han defendido dentro de las filas del PP. Don Miguel Ángel, ¿el Partido Popular puede perder votos con este giro estratégico en torno a la posición sobre el aborto? Yo creo que, fíjate, que el Partido Popular está ya en esa dinámica de ganar votos allá donde sea, de coger el espacio, intentar coger parte del espacio del PSOE, de coger el espacio por donde se pueda. Es una política muy peligrosa, porque cuando se huye de los valores esenciales que tiene un partido, bueno, pues las cosas al final pasan factura. De hecho, a Sánchez le están pasando factura, sin ningún lugar a dudas, ¿no? El Partido Popular hizo una defensa que yo creo que la mayoría de la población española veíamos con buenos ojos. Era la barbaridad que suponía el que las menores pudieran abortar sin ningún tipo de cortapisa y sin que nadie les
explicara nada, sin que nadie pudiera hablar con ella, sin que los padres se enteraran absolutamente de nada, yendo a un hospital público por la mañana y por la tarde yendo a merendar a casa. Esto era algo que yo creo que era la ciudadanía, prácticamente la totalidad de la ciudadanía veíamos como algo absolutamente brutal de la nueva ley. El que ahora el Partido Popular cambie de opinión por el paso de 10 años, pues es algo que no es explicable en ninguno de los casos. Julián. Bueno, a mí lo que no me parece es éticamente admisible que un partido político, en este caso es el Partido Popular, digamos, traicione su propia ideología por un puñado de votos, ¿no? O por ganarlos o por no perderlos, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido que efectivamente esté defendiendo eso. Y luego, pues que hoy le he oído al señor Feijóo decir que afortunadamente ha dicho que no era un derecho fundamental. Sí, pero es que no es un derecho. Es una despenalización de una acción. Lo dijo ayer, Ah, eso también lo dijo. Sí, sí, lo que dijo ayer es muy difícil de entender. A ver si tú... No lo había entendido. Con tu luz me ayudas. Yo no lo he entendido. Él dice, no es un derecho fundamental. Esto no está en la Carta de Naciones Unidas, que es del año 1948. Hubiera preferido yo tener a un líder de la oposición que se referenciara respecto de quién nos da a nosotros derechos. La Constitución, que es, por cierto, mucho más tardía, más moderna, ¿no? El amparo ideológico de esta observación de Feijóo es erróneo, pero eso es irrelevante. Él dice, y tiene razón, que este no es un derecho fundamental reconocido ni por la Carta de Derechos Humanos ni por la Constitución española. Bien, pero luego se inventa el maestrillo su librillo. Dice que es un derecho sanitario, que es un derecho que ampara la ley. No. O es un derecho o no es. Las leyes no dan derechos. Es tan simple, ¿verdad? Claro, es que además, como el compañero sabe también perfectamente, cualquier derecho tiene una correlación con una obligación. Yo me gustaría saber cuál es la correlativa obligación del derecho al aborto, caso de que existiera tal derecho, ¿no? Yo creo que no es un derecho, simplemente es una opción que está, digamos, despenalizada por la ley. Es una despenalización. Claro. Miguel Ángel. Sí, no, totalmente de acuerdo, es una despenalización, no existe ese derecho, pero ni en Naciones Unidas ni en ningún sitio. O sea, hablaba de Naciones Unidas, yo creo que estaba... En este caso, fíjate, yo creo que sí que lleva razón el ministro de Presidencia, ¿no? Cuando habla de titubeante, ¿no? Le captó perfectamente y le ha disparado al corazón, ¿no? A donde más le duele, ¿no? Efectivamente estaba titubeante Feijóo porque estaba hablando de algo que yo creo que ni él mismo se estaba creyendo en ese momento, ¿no? Y el PP va a tener dificultades para explicar ciertas cosas. Sí, me temo que sí. Hombre, es que vamos a ver, tú has pedido el voto con un bagaje intelectual y de compromiso sobre ideas de fondo para la sociedad española. Algunas puede que ya no las tengas, pero entonces tienes que someterlo a tu partido antes de decir, primero dijo, a título personal, yo creo que esto ya es un tema antiguo, ya la ley de Zapatero es constitucional y venga, saquen el vino que se nos enfría la vianda. Bueno, pues no. Y entonces, pues es posible, no lo sé, que en ese viaje al extremo centro que parece que prodiga, pues esto le incomode. Bueno, pero entonces tendrá que primero pasar eso por las decisiones en los órganos. Esto no es tanto presidencialismo en la política, no solo en el PSOE, también en el Partido Popular. No, por supuesto, en el PSOE y en el Partido Popular, en los dos. En general en todos los partidos, y como al final es lo que siempre hablamos, como España se constituye en una organización, un país con trincheras políticas, de partidos políticos, no se construye una democracia de ciudadanos, sino de partidos políticos, pues al final, si el que manda, que es el líder, hace lo que le da la real gana, pues al final estamos en manos de dos. Con lo cual, disminuye bastante la democracia, Claro, pero es que yo creo que es bastante sencillo, ¿verdad? Evidentemente aquí está siempre en todos los partidos políticos el culto al líder, ¿no? El líder es el que decide y los demás aplauden, pero yo creo que esto sería muy fácil. Ante la duda, pues se convoca no ya un congreso para que voten los afiliados, sino se convoca, no sé si un referéndum o una consulta, ¿no? Una consulta. Claro, una consulta en la cual se diga, bueno, a ver, ¿cuál es la posición?
los que no tengan nada que ver con el Partido Popular ni se acercarán por allí o votarán que sí, pero bueno, por lo menos sabrán a qué atenerse, ¿no? O que se limite a los afiliados, parecería hasta cierto punto justo, ¿no? Algún premio tienen que tener los pobres afiliados, no les convocan a nada, porque de vez en cuando puedan decidir por dónde va el derrotero de esa formación a la que tapan en la cunita, a la que cuidan, la ven crecer, pegan carteles, van a los mítines, van a donde les llaman, pero no participan en nada. En fin, bueno. Cambiamos de asunto. Hoy tenemos, casi se solapan, tenemos una nueva ley aprobada en el Congreso sobre el aborto. Pero, ¿qué consecuencias trae esa ley? Ahora lo vamos a ver. Cuestionada la ley del solo sí es sí, la nueva ley del aborto de Montero ya es una realidad. Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. PSOE y Podemos han votado unidos para sacar adelante la norma que viene precedida por la ley de plazos de Zapatero, justo una que está a la espera de sentencia por parte del tribunal para validar si es constitucional o no y que se aprobó en el Parlamento en el año 2010. La nueva norma se publicará hoy en el BOE, pero no será aplicable hasta dentro de 20 o 25 días. ¿Pero qué supone esta nueva legislación? Recupera que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo. No habrá necesidad de contar con el permiso de los padres. Se garantiza que las intervenciones se puedan llevar a cabo en la sanidad pública. Las píldoras anticonceptivas, como la conocida del día después, se administrarán de manera gratuita, es decir, costeadas por la Seguridad Social. E incluso podrá ahora solicitarse la baja por un fuerte dolor menstrual. Pero la nueva ley estrella de Montero trae consigo otros puntos aún más polémicos. Al realizar la práctica abortiva sin el consentimiento de los padres, entra también la posibilidad de que en caso de negativa se le pueda asignar a la menor un defensor judicial. Se eliminan los 3 días de reflexión obligatorios desde que la mujer o menor pide abortar hasta que reafirma su decisión. Y además se dejará de ofrecer información a todas las mujeres que quieran abortar, así como de sus consecuencias posteriores. Y otro de los puntos que más rechazo genera entre los profesionales de la salud es un registro para los médicos que ejerzan la objeción de conciencia. Eso está muy mal. ¿Cómo que un registro de los médicos que ejerzan? Eso sí que es un derecho reconocido, la objeción de conciencia. ¿Para qué? ¿Para represaliarlos a continuación? Es que la Constitución española reconoce el derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Y por tanto, no hay más. No bastaría nada más con que se acogiera a ese derecho y en su caso el Tribunal Constitucional tendría que reconocérselo. Solo faltaría que no. Claro, claro, pero estaría en la lista de los que se han portado mal. Claro. ¿Sí? Pues eso también hay que mirarlo, ¿verdad? Sin duda. En fin. Bueno, ya tenemos nueva ley del aborto. Ahora parece que nadie, bueno, no sé, a lo mejor los de Vox la quieran llevar al Constitucional. Tampoco es que ahora llevar al Constitucional signifique gran cosa, porque ya saben ustedes quién manda en el Constitucional. Pues eso. ¿En forma de cancerbero? Sí, pero el que manda es Pedro Sánchez. El cancerbero es Cándido. Sí, claro. Cándido tiene poquísimo, pero bueno. Claro, porque aquello es verdad, aquellas palabras tú las estás diciendo. Pues eso, ¿no? Claro. ¿Quién pone al fiscal general del Estado? Pues eso, ¿no? ¿Quién pone, y además es verdad, quién pone al presidente del Tribunal Constitucional? Pues eso. Cómo duele, ¿eh? Cómo duele ver las cosas, cómo se erosionan los pilares fundamentales que sostienen nuestra democracia, como están siendo atacados de forma vehemente, diaria, machacona, contumaz. Y la verdad es que la sociedad española responde cuando la llaman, cuando le piden sal a defender eso. Hemos salido a defender eso, muchos de nosotros hemos salido a defender eso. Pero luego pues se apaga la llama y volvemos a lo mismo, volvemos a la misma pelea y es un poco cansina. Bueno, les tengo que hablar de la ley del solo sí es sí, que continúa siendo el Vietnam del gobierno de, en fin, de Pedro Sánchez. ¿Por qué digo yo esto? Pues porque da la sensación de que Sánchez se está hartando ya de Unidas Podemos. Esa sensación no se la verán tanto a Sánchez como que sí se la verán a María Jesús Montero, sí se la verán a Félix Bolaños. ¿Por qué digo yo esto? Porque hoy hemos pillado a doña María Jesús Montero, que en teoría es ministra de Hacienda, pero es mucho más, porque se mete en jardines donde no se meten otros ministros del gobierno con más galones, con más supuestos galones.
Hoy ha contado sin quererlo, además que como es dicharachera y así pues se mete en unos jardines tremendos y cuenta cosas que a lo mejor no quería o no debía contar. No es la primera vez que esto pasa. Bueno, la de hoy ha servido para iluminarnos, porque sabíamos que llevaban semanas enfrentados ahí en un imposible sudoku, pero no sabíamos por qué. Y se nos engañaba, se nos decía, es que es el consentimiento, porque consentimiento, ¿cuántos años llevan nuestras leyes? Inmemoriales, ¿no? Vale, vamos a dejarlo como el regimiento, en inmemorial. Entonces eso no será. Todos sospechábamos que eso no era lo que diferenciaba al PSOE de Unidas Podemos. Y ahora llegamos a la verdad. Vamos a escuchar a la reveladora. Pero cuando la propuesta, y así se dice por parte de ese grupo, no va a tocar el núcleo fundamental de la discrepancia, uno puede seguir toqueteando otras cuestiones, pero esas son las cuestiones que para nosotros tienen que preservar, que no se produzca rebaja en las agresiones. Y por tanto, si eso se preserva, evidentemente el Gobierno estudiará cualquier propuesta de otros grupos políticos. El Gobierno somos los dos grupos, se inicia el trámite, ojalá haya otras formaciones que presenten otras enmiendas que pudieran conciliar esas dos cuestiones que le acabo de decir, son fundamentales políticamente. Lo de, bueno, aleluya, es la verdad revelada, ahora ya lo sabemos. Lo que enfrenta a ambas formaciones es que unos vienen de un mundo, el de la izquierda radical, en la que hay que despenalizarlo todo, el que roba, pero el que mata, el que viola, eso es, hay que despenalizarlo. No creen en la justicia burguesa. La llaman así, justicia burguesa. Y cuando la justicia burguesa adopta decisiones punitivas, la doctrina punitiva, estos son absolutamente reacios. Y como son absolutamente reacios, están en contra de que la otra parte del Gobierno, el PSOE, quiera restablecer el sistema de penas que había antes, porque este es un disparate que hace que la gente salga a la calle y les genera un problema de voto. Y cuando generas un problema de voto, te quitan de en medio y se arregla lo que se tenga que arreglar. Y esa es la esencia de la verdadera diferencia que hay hoy. Ya por fin la sabemos. Gracias, doña María Jesús. Sí, mira, hay dos teorías fundamentales, no voy a profundizar mucho, pero hay dos teorías fundamentales que bañan nuestro ordenamiento jurídico y en general en todos los ordenamientos jurídicos. Las teorías de la prevención y la retribución. La izquierda normalmente ha creído solamente en la prevención especial, la prevención general, la positiva y la negativa. La retribución se ha quedado siempre al margen, o sea, no devolver el daño causado. Es verdad que no se trata de devolver el daño causado al delincuente, pero sí que se trata de restablecer otra vez el ordenamiento jurídico, se dice modernamente, hablando de estas teorías, ¿no? Bueno, pues Podemos, en este caso, solo ve la parte de la prevención y puede llevarnos al absurdo de no condenar a una persona si no resulta ser peligrosa. Como no es peligrosa, ¿para qué le voy a condenar, aunque sea el crimen más atroz del mundo? Reeduquémoslo. Es un poco lo de Mao Zedong, se acerca un poco a eso. Ojo, luego todos estos partidos, cuando gobiernan y gobiernan en solitario o establecen un régimen distinto, no lo aplican. Estos partidos masacran a los homosexuales, les meten en campos de concentración, como el Che Guevara, como la mayoría de todos estos regímenes no los quieren ni en pintura, todo lo que sea diversidad y todas estas cosas, a ellos eso les sobra. Solamente es un medio para llegar al poder. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque si no lo tenemos claro, a lo mejor nos confundimos. Dice, no, es que son buenos, es que lo que quieren es beneficiar para reeducar. No se trata de eso. Se trata de llegar al poder puro y duro. Julián. Bueno, pues María Jesús Montero, si no estoy equivocado, es médico de profesión y por tanto se le nota mucho que tiene escasos conocimientos jurídicos, ¿verdad? Porque dice, el gobierno somos dos grupos. Desconoce que el gobierno es uno solo, que es un órgano colegiado y que la última palabra, la última voz, la tiene el presidente. Podrá ver las disensiones que haya dentro del Consejo de Ministros. Cuando sale una decisión del Consejo de Ministros, se lleva al Parlamento en forma de ley o cualquier reglamento, decreto, lo que fuera, pues es de todo el gobierno en su conjunto. El que disiente, pues disiente o a viva voz o en silencio, pero en cualquier caso es una decisión colegiada, les guste o no les guste, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es una aberración. Si me permitís, tengo que decir que, claro, este tema de la ley del sí es sí, dice, bueno, estamos negociando tal.
por lo visto, han decidido que hasta el día 7 de marzo no se va a debatir de nuevo en el Parlamento la ley del sí es sí, suponiendo que se debate ese día, porque ha sido tumbada antes de ayer, si no recuerdo mal, ¿no? El martes. Pero claro, de aquí al día 7 de marzo van a seguir aumentando el número de casos. Por supuesto. Entonces, bueno, ¿quién tiene prisa? ¿A quién le preocupa esto? Pues supongo que a las víctimas, ¿no? Que están muy preocupadas, preocupadísimas. Entonces, ni pulsera ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, oiga, tomemos una decisión ya, es que llevamos un montón. Lo que decías, de todas maneras, has dicho que eran 500, lo digo por Mira, recordarlo. te lo digo exactamente, 523 rebajas de condena. 523. Y 48 excarcelaciones. Pero ya sabes que a mí me gusta dar un número gris que se añade a esos 523, un número que desconocemos con exactitud. No menos de 900 según fuentes conocedoras. Eso es. Porque es que han prohibido o han llamado la atención a algunas audiencias no pequeñas, Barcelona, Valencia, Bilbao, para que no ofrezcan información sobre estas cosas que han tenido que hacer. Claro. Y eso es convertirse en cómplice. El alegato es alarma social. No podéis alegar alarma social. ¿La alarma social la puede producir una ley de un mal gobierno? No. La alarma social es otra cosa. Es que hay que añadir que, de esto que estamos comentando, hay que añadir que durante 6 meses, si en el 2021 se produjeron unas 1.600 condenas de agresiones sexuales en 6 meses, es matemático, eso es un hecho cierto. Entonces es matemáticamente y probabilísticamente muy cercano a 1.600 las personas que se han librado de una condena mayor. Posiblemente, como estamos hablando, posiblemente unas 900 personas aproximadamente. No lo podemos saber con certeza, pero sabemos que se van a acercar a 1.000. Sabemos que ha habido 1.000 personas. 1.000 personas que ya han visto, que han pasado por los tribunales y que han visto cómo se les condenaba a mucho menos de los que les tenía que haber condenado. O sea, esas personas ya también hay que añadirlas a estos 500 y pico que se convertirán en 600 pasado mañana. Y a estos habrá que seguir añadiendo los otros de los que estamos hablando, que van a seguir cayendo sí o sí, como la ley, sí o sí, cambie la ley o no cambie la ley. Porque cuando Patxi López habla de la sangría, no está hablando de la sangría de personas que están saliendo de la cárcel. Están hablando de la sangría de votos. De esa sangría de la que estamos hablando. Antes hablabas de la reeducación. Me interesa volver a ese tema de la Mao Zedong que has citado. Sí, pero fíjate cómo el Podemos actual, a quien quiere llevar al campo de reeducación, es a los jueces, es a los fiscales si hace falta, o a los policías. Nos quiere llevar a todos a un campo de reeducación. Escuchábamos, creo que fue ayer, a Irene Montero que decía: bueno, hay unos pocos jueces que están haciendo sentencias para conspirar contra esta ley, pero la mayoría de ellos no. Oiga, ¿pero qué tiene usted sobre la mesa confirmadas? Casi 600. Y que esto va a llegar a 1.000, como tú decías, pues seguramente a más. Y entonces serán una minoría de jueces, una minoría que si ya pasamos de 600, ya le puedo adelantar a doña Irene Montero que 400 las han firmado o han intervenido ellas mujeres. Claro. Porque es la proporción de jueces de sexo femenino. Claro, que no, nunca me gustó llamarlas juezas. Juezas, claro. Por eso he hecho ese circunloquio, ya me perdonarán. Oye, el 70% han sido las que han cogido plaza en esta última promoción, me alegro muchísimo. Sí. Pero esto significa lo que significa, hay que ser consciente de lo que significan las cosas. Esa señora Irene Montero pues no puede venir aquí a robarnos la cartera, no puede venir aquí a decirnos, no, una minoría de jueces que están, ya sabes, esos que, esos son terribles. No, hombre, por favor. Lo primero, admitir el error. Lo segundo, pedir disculpas a las víctimas, a la sociedad española que se ha encontrado esta porquería por hacer una ley basura. ¿Qué es el problema? Que no te dice nadie, Irene Montero. Ley basura. Bueno, hoy lo contaba, era bastante gracioso. Alberto Núñez Feijóo, si Sánchez empieza a estar harto de Unidas Podemos, creo que teníais por ahí alguna información que ilustraba este asunto de que Sánchez estaba harto ya de Podemos. Muchas gracias, veo que estáis, en fin, a la que salta.
Bueno, y pide que hagan pública su propuesta de la ley del solo sí es sí, porque debe decir, oiga, es que ya está bien, nos pasan la misma propuesta 20 veces y dicen que ha habido 20 propuestas. No, pues que la enseñen, que la conozca la opinión pública. Eso significa que está muy cabreado. Eso que leen, que parece poca cosa, tiene un formidable impacto. ¿Y qué dice Feijóo? Feijóo, que parece la Verónica con la mano tendida, y lleva con la mano tendida 2 evangelios, y lo que te rondaré morena, y cada vez le escupen más cerca, cada vez le van escupiendo más cerca, los de PSOE, y el resto también. Hoy le han dado un vía crucis en el Congreso tremendo. Pero la manera de contarlo, yo la suscribo, habla de la soberbia del Partido Socialista y de la ultrasoberbia de Unidas Podemos. Cuando escuchamos desde la soberbia del PSOE, porque la de Podemos la damos por descontada, de que no vamos a aceptar los votos del Partido Popular para modificar la ley del sí es sí, es algo inaudito en democracia. Y además que el Partido Socialista haya querido hace unos días tramitar esta ley como urgente y el Podemos se opuso. Cuando nosotros presentamos el 16 de diciembre una propuesta que ya podía estar aprobada, pues comprenderá usted que esto es una falta de respeto a las mujeres españolas y es un paso atrás en la protección de las mujeres histórico. Todavía tiene unos meses, hasta dicen que llegar a la Moncloa, perfeccionar la oratoria. Alberto, ¿de qué no? ¿Qué? Que vas a ser presidente de un país muy importante con un idioma muy serio. No seas como lo que tenemos, porque entonces nos decepcionarás a todos. En lo demás, pues es evidente. No sé si Alberto, voy a contar una intimidad. A mí me han dado calabazas muchas veces, pero parece que Alberto Núñez Feijóo no. Está claro que te están dando calabazas, déjalo. 17 de diciembre era antes de la Navidad. Que los españoles tenemos memoria de pez. Que ni se acuerda Sánchez de la propuesta que llevaste, ni de lo que decía, mucho menos, porque no se la leyó. No has entendido, tú buscas el viaje al extremo centro, pero te lo van poniendo cada vez más lejos y desde luego a mí me parece que es un poco patético esto. Bueno, yo lo que sí que creo es que entre los juristas hay consenso de que esta ley no se aguanta y que, por tanto, la solución no viene por la vía o no puede venir por la vía de introducir algunas enmiendas en el texto nuevo, ya sea volviendo al anterior o cualquier otra fórmula que utilicen. Lo razonable, insisto, por el consenso de los juristas, es que debía derogarse esta ley, volver a la ley anterior y tomarse el tiempo oportuno para tramitarlo, y ni tan siquiera como una propuesta, sino como un proyecto de ley. Es decir, esto es muy serio, lo que supone reformar el Código Penal vía proyecto de ley, con los preceptivos informes jurídicos de todos los organismos. ¿En serio? Claro, Consejo de Estado, etcétera, debate en el Parlamento, etcétera. ¿Que se tardan 8 meses? Pues se tardarán 8 meses. Sí, ya no tiene remedio. Para los 4.000 que tú señalabas, sí, que están en la cárcel y que pueden acogerse a... Esos ya se van a acoger seguro. Pues entonces no tienes prisa, digamos. Prisa hay. Y a todos. Porque llegan elecciones y no puedes ir con esa herida sangrante. Claro, el problema es trasladar a una ley un lema de una manifestación. Está muy bien los lemas de las manifestaciones, seguro que todos son maravillosos, porque si no, no se cantarían por un grupos tan numerosos, ¿no? Pero eso no puede tener trascendencia al ordenamiento jurídico que lleva a la gente a la cárcel y que nos protege a los demás de esa gente que va a la cárcel. Entonces, lo de no es abuso, es violación, pues trae estas cosas. Pues se podía haber hecho, en vez de poner abuso si molestaba o porque no se entendía lo que significaba, pues cambiar la denominación. Si ese era el objetivo de la manifestación, pues se cambia la denominación, se aumentan las penas. No, pero es que el problema era que no se trataba de eso. No se trataba de aumentar las penas y a lo mejor de disminuirlas. No se trataba de poner una norma con una ley que dijera las cosas como son, sino dejarlo todo como un batiburrillo en el que sea una agresión desde pegar una cachetada hasta cometer la violación más atroz del mundo y llamarlo a todo de la misma manera. Bueno, no sé si queréis añadir algo sobre... Llevamos toda la tarde hablando de la ley trans. No quiero ser yo quien cercene la libertad de expresión en esta mesa. Ya me lo haréis saber. Yo avanzo porque el tiempo corre y tengo una picardía para todos ustedes. Ayer estaba yo muy sorprendido porque los datos del IPC demostraban que habían ido peor que el mes anterior, diciembre.
Se había subido 2 décimas en el índice general y medio punto en la inflación subyacente. Y los alimentos estaban en el 15,4 de aumento. Y con esos datos salió mi presidente, el tal Sánchez, diciendo, no, esto es la inflación intermensual. Que yo ya les cuento, cada vez que vaya a la pollería compro medio pollo intermensual, que ese me han dicho que es más barato. Dice Sánchez que lo intermensual es más barato. Pero luego me sorprendió que Sánchez diga una memez, pues tampoco es nuevo, ¿no? Pero que la diga Nadia Calviño, que supuestamente pues era la elegida para conducir la economía española, y así me preocupó. Dijo Nadia Calviño ayer, los datos son muy buenos, ya se está notando la decisión de bajar el IVA en algunos poquitos alimentos. Esto va fenomenal, esto. Bueno, ya días atrás dijo, yo en la cesta de mi compra ya noto los efectos de la caída de la inflación. Con los datos que te dicen que la inflación está aumentando, hoy la he pillado. Escuchamos a Calviño. Desde el Gobierno estamos poniendo en marcha múltiples medidas. Me permito señalar que justamente desde ayer se están empezando a abonar esos cheques de 200 euros para las familias, justamente para tratar de compensar o amortiguar el impacto negativo de la subida, sobre todo en la cesta de la compra. Hemos bajado el IVA, hemos acordado ayudas importantes a los agricultores la semana pasada para compensar el alza de los costes de los fertilizantes y, en definitiva, desde el Gobierno hemos tomado y seguiremos tomando todas aquellas medidas que nos parezcan adecuadas y que no tengan efectos contraproducentes para seguir en esta senda positiva de bajada de la inflación. Si la cosa va tan bien, ¿a qué tomar nuevas medidas, doña Nadia, verdad? Poco contradictorio. ¿Y a dónde van? Pues las propuestas son absolutamente enloquecidas. Miren la de Ione Belarra. Dice que algo parecido al descuento de los combustibles, pero en los súpers. El 14%, mira, tiene que ser el 14, ni el 10 ni el 15 le sirven. Ione Belarra, en estado puro. Les hemos hecho una nueva propuesta que es muy similar a lo que ya se hizo con los carburantes en los pasados meses y que se trata de una bonificación del 14% en una cesta básica de los alimentos que permitiría situar los precios en los que tenían cuando comenzó la invasión rusa en Ucrania en febrero del año pasado. ¿Y sabrá Ione Belarra lo que significa eso a la hora del apoquinar? Pues más de 5.000 millones de euros. Estamos como para eso. En fin, ¿y eso cómo lo arbitramos? El cajero, la cajera deduce 14%, pum, pum, y se lo entrega cash, lo paga el supermercado, lo paga el gobierno. ¿Cómo? Hacen como con los gasolineros, que lo adelantan y luego se lo devuelven. Oiga, es que no aprendemos, ¿eh? Julián. Bueno, en cuanto a la primera de las declaraciones de la ministra de Economía, pues creo que es obligado recordar que hace un año decía que la inflación era coyuntural, que era cosa de poquito tiempo, incluso se permitió, creo que hemos pasado el pico, claro, decía. Se permitió en abril decir, ¿lo ven? Ya está, ya estamos, la inflación va para abajo, ¿no? Bueno, va para abajo, ya sabemos dónde estamos, ¿no? Y luego a Ione Belarra, perdón por lo que voy a decir, hay que perdonarla también, de economía no sabe nada. Se puede permitir decir lo que quiera y ya está, punto. Le ponen, como tú dices alguna vez, la cachofa y la cachofa la aguanta todo, ¿no? Vamos a ver, todo el mundo sabe que los incentivos, las subvenciones, etcétera, se trasladan automáticamente a precio. Es decir, esta decisión, en caso de que se llevara a cabo, sería un error dramático, además de los 5.000 millones o la cifra que fuera que le costaría al gobierno, porque automáticamente lo que haría sería un incentivo a subir los precios. Punto y guión. O sea, pero esto no lo digo yo, lo dice la teoría económica que está aquí funcionando hace, no sé, millones de años o cientos de años, ¿no? Por tanto, no tiene ningún sentido. Lo que dice es, puede decir eso, como también dijo la vicepresidenta segunda también hace unos meses, ¿os acordáis? En septiembre, que la solución era por crear una cesta básica de 30 productos a 30 euros, ¿no? Ya está. Pues, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea que, bueno, pues, como es una medida inflacionista, el aumentar el salario mínimo interprofesional. Porque ¿qué hace el empresario que tiene que pagar 90 euros más al mes por un trabajador? Repercutirlos en precios, como todos, como los bancos, como las eléctricas, como los de los plásticos. Ahora resulta que dice la ministra, señora esta de Transición Ecológica, que no, lo del plástico es medio céntimo, esto es nada, esto es 0,01, sí. ¿Y qué? ¿Y eso nos genera inflación o cómo?
Pues que no terminamos de... Esto, pues parecido a cuando decía que cualquier mayor, en cuanto cumpliera 18 años, tenía que tener derecho a 1.400 euros, ¿no? Sin analizar que estamos en récord de recaudación y a pesar de eso tiene que colocar 70.000 millones de euros en bonos, ¿no?, este año, sin recordar la situación del 1,5 billones de euros que tenemos de deuda, ¿no? Entonces, esto lo que puede acabar es precisamente lo contrario de lo que ella cree que está tratando de salvar, y puede acabar precisamente en un impuesto más, en un impuesto estructural, puede acabar en un coste financiero para el país, y casi seguro que lo que acabará es en un costo que lo que traerá consigo es evitar que se invierta en el sector productivo, que es lo que necesitamos. Perjudicando sobre todo a las clases menos favorecidas, los que viven de un sueldo, los que tienen un poquito de ahorro, los jubilados, los peores. La inflación es el impuesto de los pobres. A los ricos les importa nada, pues 10 euros más, pero 10 euros más, no. Si quieres atajar la inflación, los libros de economía, de primero de economía, ya te dicen lo que tienes que hacer. Baja los impuestos. Deflacta la parte del impuesto que es inflación. ¿Y qué? Está todo escrito. Ah, esto no lo queremos hacer. Esto no, recaudar, qué bien. Así puedo dar bonos hasta el infinito y más allá. Bueno, me genera enorme simpatía un paisano mío de Barcelona que tiene un comercio de cortinas y que se le ocurrió, luego le vamos a escuchar, se le ocurrió, es esto que ven en pantalla, se le ocurrió pues convocar un concurso para contratar a una mujer que fuera mayor de 40 años. A lo mejor es porque el hombre pensó que buscaba a alguien con experiencia en esto de las cortinas, que tiene su mundo, ¿eh? Bueno, pues le han condenado a 7.500 euros de multa por discriminar. Oiga, ¿cómo se le ocurre a usted pedir una de 40? Tenía que haber hecho como Sabina, pedir dos de 20. Claro, es tremendo. Esto es el disparate más enorme que se puede imaginar. Este señor, el de la tienda de cortinas, es tan buena gente que quiso echarle una mano porque debe haber leído que las mujeres cuando pasan los 40 se colocan muy mal. Sin duda. Y quiso, pues viendo que además esto de las cortinas, pues mejor una señora ya con cierta, que haya montado algunas casas en su vida, ¿verdad? Y además le he hecho una mano a alguien que quiera trabajar y no la contraten por razones de edad. Vamos a escuchar al paisano y a ver cuál es su lamento. En una plataforma puse simplemente que buscaba una mujer dependienta mayor de 40 años. Por oficio entró el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña y me ha llegado una multa. Primero la citación, fuimos a hablar con ellos, fue mi abogado, no fui ni yo, y nos dijeron que no había nada que hacer, que la ley era la ley y que nos llegaría una multa superior a 6.200 y al final ha sido de 7.501. Pienso que hay algo que funciona mal en este país, está clarísimo, porque yo lo único que quería era hacer un poquito de paridad en mi empresa, porque pensar que somos 5 trabajadores, 4 hombres y una mujer. Esta mujer se jubilaba, o sea, era por un contrato de cambiar una persona por otra. ¿Qué pasaba? Quería una persona de las mismas características. Aparte de intentar ayudar a un colectivo mayor de 40 años, que encontrar trabajo es súper complicado, lo que me ha pasado es que me he encontrado pues con todo lo contrario, que ni he ayudado, tengo la multa y tengo que pagar, no me queda otra. Don Julián. Bueno, yo ya advertí de esto hace muchos meses, y disculpad que me refiera a ello, porque fue en julio del año pasado la Ley 15/2022, que es la que se denomina Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que parece que va de otra cosa, pero tiene unos artículos que específicamente prohíben esto. Prohíben la puesta de anuncios prohíbe la contratación, contemplan sanciones. Esto no proviene de la Constitución española, que dice, no, es que la Constitución española prohíbe la no discriminación. Por supuesto, claro que la prohíbe, pero es que hay una ley de rango inferior, lógicamente, a la Constitución, que es la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, en donde esto está. Y yo advertí de que esto iba a tener muchísimos efectos negativos, porque es que además no la conoce nadie. Que eso está en esta ley, que estas sanciones están en esta ley, lo conoce muy poquita gente. Claro, ahí tenemos la consecuencia. Bueno, es que hemos llegado a leyes de locos, ¿no? Tenemos leyes de locos. Es que a veces te da la sensación de que estamos gobernados por locos. Lo digo de verdad, sinceramente. Es que esto no tiene ningún sentido y es que nos lo aplican y este hombre
con 7.000 euros que los tiene que pagar, los tendrá que sacar de algún sitio. O sea que sí, estamos gobernados por locos. No, pero es que tiene muchas consecuencias para la vida de las personas. Esto no es ninguna tontería. Es que tenemos una barbaridad ahora mismo detrás de otra. No sé si ya da tiempo a hablar de la ley trans, pero sí que da tiempo todavía. Bueno, tenemos unos minutos, ¿no? Tenemos unos minutos. Bueno, no, es que había estado mirando lo que es la diversidad, precisamente entrando también con este mismo tema que nos sacas, ¿no? Mirando lo que es la diversidad, el Netflix y la diversidad que nos están intentando colocar, ¿no? Que en todas partes pues tiene que haber pues, un transexual, que tiene que haber diversidad. Hay 10.000 transexuales en España, digo por toda esta sobreexposición a la que estamos siendo sometidos, ¿no? Hay 10.000, de los cuales solo 700 son menores, ¿no? Que tienen disforia de género. Bueno, pues hoy estaba mirando cuántos sordos había, cuántos ciegos, cuántas personas con problemas motrices. Bueno, estamos hablando de 1 millón de sordos, de ciegos, de 1,5 millones de sordos. A nadie se le ocurre, a ningún político se le ocurre el obligar a Netflix a meter dentro de sus películas y a meter dentro de sus series a por lo menos un 25% de sordos, un 25% de ciegos, un 25% de personas con problemas también de movilidad. Esto no existe. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa, vuestras opiniones todavía más, a ustedes su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí, en este mismo estudio, el día en 30 minutos. Ah, pues me quedo, ¿eh? El día en 30 minutos. Contra el criterio de los especialistas clínicos, contra el criterio de las feministas menos radicales, la ley trans, que reconoce la voluntad de la persona como el único requisito para cambiar de sexo en el registro, a partir de los 16 años ha sido aprobada definitivamente hoy en el Congreso de los Diputados. Eso sí, ha demostrado algunas divergencias entre los socios del Gobierno, eso sí. La ley sale sin los informes, como ya viene a ser costumbre en las grandes leyes del Ministerio de Igualdad. Revela evidentes grietas en la izquierda. Por ejemplo, la ex vicepresidenta Carmen Calvo se ha abstenido. Bueno, pues algunas cosas parece que están tensas. Muchos temen ya lo que se pueda derivar después de esta ley, que parece que amenaza con un nuevo reguero de causas judiciales. Marina Álvarez. Y además otras leyes trans han generado mucha controversia en países de nuestro entorno. El caso más sonado es el de Reino Unido. Allí la clínica trans más famosa de Londres se vio obligada a cerrar después de que una joven, esta que ven aquí, confesase arrepentirse de su cambio de sexo cuando tenía 14 años. Lo cierto es que su testimonio provocó una cascada de denuncias. La ley trans escocesa ha provocado también la primera dimisión política por este asunto. Nicola Sturgeon, aquí la ven, comunicó ayer su renuncia como primera ministra porque se vio envuelta en la polémica por una ley que, por cierto, es mucho más restrictiva que la nuestra. Y en Suecia, país pionero en este asunto, han suspendido los tratamientos a menores porque muchos después dicen que se arrepienten. Bueno, en España muchos colectivos feministas alertan de una desprotección de la mujer en el deporte o en las cárceles. Hoy una de estas asociaciones se ha concentrado en las puertas del Congreso, donde ha pedido la dimisión de Irene Montero al grito de ser mujer no es un sentimiento. Y es que a partir de hoy cualquier joven de 16 años podrá cambiar de sexo sin necesidad de informes médicos o psicológicos. Los menores de 16 tendrán que hacerlo con consentimiento paterno y los que tengan entre 12 o 14 con autorización del juez. La ley trans, tramitada por la vía de la urgencia, sin debate parlamentario, sin opinión de expertos, bajo la amenaza de ser derogada tanto por movimientos feministas como por la oposición y con graves diferencias dentro del propio Ejecutivo, sale adelante. Un texto legal que permitirá a los menores de 12 años cambiar su nombre en el DNI y cambiar su sexo a los de entre 12 y 14 años con autorización judicial, de entre 14 y 16 con sus padres o tutores legales y desde los 16 años sin siquiera informes
exámenes médicos o psicológicos, bastando tan solo su voluntad. La cirugía de cambio de sexo será válida a partir de los 12 años sin que deba recibir ninguna autorización paterna ni médica. Los tratamientos hormonales y las cirugías, por supuesto, serán cubiertas por la sanidad pública, y cualquier terapia de conversión que busque modificar la orientación, identidad o expresión de género quedan prohibidas. De hecho, los actos que discriminen a las personas LGTBI podrían conllevar sanciones de hasta 150.000 euros. Una ley que se deja también flecos legales, pues aunque la norma asegura que los hombres que cambien de sexo mantendrán sus obligaciones jurídicas para no eludir las condenas por violencia de género, organizaciones feministas denuncian ya que se borra a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, niñas que tendrán que convivir con unas decisiones que afecten al resto de sus vidas. Bueno, además de la polémica ley trans, hoy el rodillo parlamentario del gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto en el Congreso una nueva ley del aborto, cuando todavía quedaban los rescoldos del incendio que produjo el fallo sobre el recurso de la antigua ley de Zapatero. Hoy la discusión ha sido aprovechada por el PSOE y por Vox para recriminar a Feijóo desde diferentes y opuestos puntos de vista su giro copernicano en materia del aborto. Los conflictos entre la coalición no han impedido sacar adelante la ley del aborto. Que viva la lucha de las mujeres. Un paso al frente para el Partido Socialista y Unidas Podemos, que no ha estado exento de las críticas a Feijóo. Que sí, es un derecho, aunque al señor Feijóo no se lo parezca. A nosotros nos preocupa mucho la consistencia ética del señor Núñez Feijóo. Oye, nos gustaría saber si hace una defensa férrea de los derechos de las mujeres o responde todo a los intereses electoralistas y sobre todo orgánicos de su partido. El cambio de criterio del líder del PP, que insiste abortar es un derecho de la mujer, no ha sido tampoco bien recibido por parte de los de Vox, que lo acusan de traición. La primera y la más importante traición del Partido Popular fue no derogar la ley que había prometido hacer. Delegó su responsabilidad legislativa en el Tribunal Constitucional, ante el que había presentado un recurso con hasta 8 capítulos sobre la inconstitucionalidad, pasando 13 años sin que se dictara sentencia, lo que le convierte en el responsable directo, por el paso del tiempo, del cambio de mentalidad y normalización de esta conducta. La presidenta Ayuso guarda las distancias, aunque matiza las palabras de Feijóo. Hay que apostar por la vida. Desde luego, no sé si es un derecho, hay libertad para hacerlo, pero desde luego no es nada para celebrar. Todos los años se provocan 100.000 abortos. Simplemente que sea legal, que sea seguro, pero que entre todos busquemos que sea poco frecuente. El líder popular se ha mostrado favorable en las últimas semanas con la decisión del Alto Tribunal, que ha rechazado el recurso de su partido contra la constitucionalidad de la ley de plazos de Zapatero y que fue presentada hace 13 años. Sí, ayer el señor Feijóo respondió a una pregunta sobre el aborto, visiblemente titubeante, muy incómodo, muy nervioso. El caso es que entre los populares no debaten su postura sobre la interrupción del embarazo desde el año 2017. Entonces el aborto era considerado un fracaso. Una postura ligada a las políticas en defensa de la vida y de la mujer que no pocos han defendido dentro de las filas del PP. Bueno, sea como sea, desde hoy los menores de 16 y de 17 años podrán abortar sin permiso paterno. La reforma de Montero pondrá en marcha registros de objetores y habilitará bajas de 3 días por reglas dolorosas. Cuestionada la ley del solo sí es sí, la nueva ley del aborto de Montero ya es una realidad. Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. PSOE y Podemos han votado unidos para sacar adelante la norma que viene precedida por la ley de plazos de Zapatero, justo una que está a la espera de sentencia por parte del tribunal para validar si es constitucional o no y que se aprobó en el Parlamento en el año 2010. La nueva norma se publicará hoy en el BOE, pero no será aplicable hasta dentro de 20 o 25 días. ¿Pero qué supone esta nueva legislación? Recupera que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo. No habrá necesidad de contar con el permiso de los padres. Se garantiza que las intervenciones se puedan llevar a cabo en la sanidad pública. Las píldoras anticonceptivas, como la conocida del día después, se administrarán de manera gratuita, es decir, costeadas por la Seguridad Social. E incluso podrá ahora solicitarse la baja por un fuerte dolor menstrual. Pero la nueva ley estrella de Montero trae consigo otros puntos aún más polémicos. Al realizar la práctica abortiva sin el consentimiento de los padres, entra también la posibilidad de que en caso de negativa se le pueda asignar a la menor un defensor
asesor judicial. Se eliminan los 3 días de reflexión obligatorios desde que la mujer o menor pide abortar hasta que reafirma su decisión. Y además se dejará de ofrecer información a todas las mujeres que quieran abortar, así como de sus consecuencias posteriores. Y otro de los puntos que más rechazo genera entre los profesionales de la salud es un registro para los médicos que ejerzan la objeción de conciencia. Hoy a las puertas del Congreso y mientras dentro se votaba la nueva ley del aborto, la ley Sánchez, resulta que unos jóvenes pro vida se manifestaban contra esa ley. De sus opiniones nos da alcance Gabriel Serrano. Tras la reforma de la ley de aborto aprobada en el Congreso y tras haber pasado por el Senado y también haber aprobado las enmiendas, ahora la Fundación Más Vida, una fundación que promueve la maternidad y así como que ayuda y ofrece un seguimiento a las madres embarazadas, ha querido venir aquí a la puerta del Congreso para poder ayudar y decir que cada vida importa. Hoy venimos a mostrar la voz de los que no tienen voz con la iniciativa La Voz del Corazón. La voz precisamente que quieren ocultar aquí en el Congreso de los Diputados con la triste reforma de la ley del aborto que se ha aprobado hoy en la soberanía nacional. La mujer tiene derecho a conocer la vida que lleva dentro, a conocer el desarrollo embrionario, a que se le dé toda la información necesaria para que pueda continuar adelante con su embarazo. No puede ser que hoy se haya aprobado una reforma de la ley donde la única medida que se contempla es el aborto. Tiene que haber medidas reales, efectivas, de apoyo a la mujer embarazada, que se le ofrezcan soluciones, ayudas, que es realmente lo que necesita. Una mujer que va a abortar está pidiendo a gritos ayuda. Y en el capítulo del sí es sí, el PSOE y Podemos siguen sin acercar postura sobre el detalle de la reforma. Hoy María Jesús Montero ha reconocido que la línea roja de los morados no es tanto el consentimiento, sino el endurecimiento de las penas. No quieren volver a las horquillas del anterior Código Penal. Esta diferencia, asegura la vicepresidenta, hace imposible cualquier acuerdo. Pero cuando la propuesta, y así se dice por parte de ese grupo, no va a tocar el núcleo fundamental de la discrepancia, uno puede seguir toqueteando otras cuestiones, pero esas son las cuestiones que para nosotros tienen que preservar, que no se produzca rebaja en las agresiones. Y por tanto, si eso se preserva, evidentemente el Gobierno estudiará cualquier propuesta de otros grupos políticos. El Gobierno somos los dos grupos, se inicia el trámite, ojalá haya otras formaciones que presenten otras enmiendas que pudieran conciliar esas dos cuestiones que le acabo de decir, son fundamentales políticamente. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a hacer consideraciones sobre el desencuentro dentro del Gobierno entre las dos formaciones políticas que lo forman a propósito de esta reforma de la ley del solo sí es sí y pues supongo que estarán todos de acuerdo en que, como dice Feijóo, hay soberbia por parte del PSOE y una enorme soberbia por parte de Podemos en todo este asunto y todo eso está haciéndose pagar a las víctimas de los agresores sexuales. Cuando escuchamos desde la soberbia del PSOE, porque la de Podemos la damos por descontada, de que no vamos a aceptar los votos del Partido Popular para modificar la ley del sí es sí, es algo inaudito en democracia. Cuando nosotros presentamos el 16 de diciembre una propuesta que ya podía estar aprobada, pues comprenderá usted que esto es una falta de respeto. Bueno, desde el PSOE niegan la mayor. Hoy Isabel Rodríguez asegura que ellos no han rechazado los votos del PP para reformar la ley. Yo al Grupo Parlamentario Popular le he pedido los votos para todo, para la reforma laboral, para el SMI, para las pensiones. Le hemos pedido el voto para todo. Lo que pasa es que siempre han votado que no. Y entenderán ustedes que en relación a los derechos de las mujeres, pues hombre, alguna suspicacia nos genera su posición. Realmente ellos no apoyaron esta ley, pero el Gobierno, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, lo que quiere es solventar este problema cuanto antes y vamos a trabajar en ese ámbito, en el parlamentario, para sacarlo adelante. El Gobierno Sánchez lleva ya varias semanas encallado en la reforma de la famosa ley del solo sí es sí y ninguno de los dos partidos del Ejecutivo hace movimientos significativos para romper esa especie de guerra fría que existe. Un juego de soberbias, en palabras de Feijóo. Otros consideran que se trata de ganar el relato de cara a las futuras elecciones. Da la sensación de que el PSOE se está hartando de Podemos, pero es solo una sensación y que poco a poco la verdad del desencuentro sale a la luz, se desentierra. No se trataba del consentimiento, como nos decían las dos partes, en fin, con tanto alaraca, ¿verdad? Se trata de que unos quieren mantener penas bajas para los delitos sexuales, como establece la ley, los de Podemos,
Y, como hoy reconocía María Jesús Montero, los socialistas lo que quieren es volver al esquema anterior de las penas. Esto es una penalización mayor que la que prevé la ley de Irene Montero. Así es que, por fin, el desentuerto magmático de lo que declara doña María Jesús Montero, que andaba enzarzada con su jerga a veces poco comprensible en aquello de que había un núcleo de la discrepancia desde el cual, bueno, pues ahora ha quedado la verdad revelada. La cuestión es que los de Podemos no quieren penas graves, grandes y largas para los delincuentes sexuales. La izquierda radical no respeta la justicia, mucho menos los castigos que ésta produce. La llaman la justicia burguesa. Bueno, diputados de Ciudadanos estarían sopesando dejar el acta antes del final de la legislatura. No hay buenas perspectivas respecto a las elecciones de mayo, ni tampoco es buena la situación interna del grupo parlamentario después de las primarias. 7 de los 9 diputados naranja apoyaban en esta pugna a Edmundo Val, que ha perdido totalmente su liderazgo en el Congreso tras el resultado de estas elecciones internas. Por estos motivos, muchos parlamentarios se plantean adelantar ya su salida y volver cuanto antes al sector privado. Hoy Inés Arrimadas, la líder del grupo, ha evitado responder sobre este asunto. Lo que estamos pensando es en ser útiles a los españoles. Hay unas listas de espera tremendas, las familias no pueden llegar a final de mes, las hipotecas están subiendo y nosotros estamos centrados en eso, que es lo importante, mirar más hacia afuera que hacia dentro del partido. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues su reclamación de 60 millones, casi 61 millones de ayudas prometidas y no abonadas por el asunto del temporal Filomena. La verdad es que el Gobierno le ha otorgado al Ayuntamiento de Madrid apenas 1,5 millones, no llega, de las ayudas, cuando lo que estaba previsto es que entregara casi 61 millones. Ahora serán los tribunales los que decidan ya sobre una cosa que ha pasado hace más de 2 años. Han pasado ya más de 2 años desde que la borrasca Filomena tiñera de blanco el país y el Ejecutivo de Sánchez sigue sin pagar las ayudas que tanto prometió, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia la única ayuda que el Gobierno entregó. Se trata de 1,46 millones de euros. Desde el Ejecutivo Municipal aseguran que esta cuantía es injusta con los intereses de los madrileños y reclaman más de 60 millones. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz, durante una rueda de prensa esta mañana. El Ayuntamiento incluye en su reclamación los efectos de la borrasca y los trabajos que se llevaron a cabo para paliar los daños sufridos. La borrasca tuvo efectos sobre la movilidad, se retiró nieve de calles y plazas, se suministró material de ferretería y cuchillas quitanieves al SAMUR. También se suministraron cadenas para vehículos de emergencia municipales. Se actuó en la autovía de la M30 y se facilitó el alojamiento a policías municipales ante la imposibilidad de desplazarse. Pero Filomena también tuvo efectos sobre la prestación de servicios públicos como el funerario, el transporte público o el servicio de gestión y vigilancia de la circulación. Unos gastos que no han sido tenidos en cuenta por la delegación del Gobierno, algo que ha ocurrido de la misma manera en Colmenar Viejo, que cifró todos los daños sufridos en 2 millones de euros. Lo cierto es que al Gobierno no le faltó tiempo para declarar la Comunidad de Madrid zona catastrófica, pero parece que sí le falta tiempo para devolver esas ayudas, lo que evidencia la desidia y el olvido del Ejecutivo de Sánchez hacia los ayuntamientos que anticiparon millones y que a día de hoy muchos de ellos no han recibido ni un solo euro. En la Asamblea de Madrid, bronca monumental entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y Mónica García, la líder de Más Madrid, médico y madre, como ella dice de sí misma, a propósito de que se haya prohibido dejar carteles colgados en el interior de los centros sanitarios y de los hospitales. Carteles sobre la huelga sanitaria, carteles a veces escritos en sábanas de los centros hospitalarios. Y usted, no hace falta decirlo, está cada día más nerviosa, ni la mitad que el señor Feijóo. También le digo que si somos 50 boicoteadores, que si esto es un plan maligno de Mónica García. Y la última es tratar de prohibir los carteles en los centros de salud. Exactamente, señora Ayuso, ¿cuál es el cartel que le molesta? ¿El de no hay médico? ¿El de no hay pediatra? ¿El de no hay cita? Esta es su sanidad pública. Esto es asqueroso y hay que obligar a acabar con ello. Y le voy a decir por qué. Porque hay que defender el decoro en los espacios públicos, porque eso lo pide el paciente, señoría, porque los pacientes no tienen por qué aguantar sus reivindicaciones sindicales ensuciándolo todo.
La Fiscalía pide 18 años de cárcel para un exconcejal de Compromís por abusar de una menor de 14 años cuando la tenía en acogida. Él era edil en la localidad de Alfafar y durante años se mandó fotos de la menor desnuda con su mujer, también procesada por este asunto, llegando incluso a compartir cuarto con la menor. La policía interceptó las imágenes y otras que correspondían a otras menores cuando registró su casa. La pareja negó los hechos y alegó que las fotos formaban parte de una investigación periodística. Compromís ha condenado el caso, asegurando que ambos acusados ya no se encuentran afiliados a la formación. Bueno, y abrimos la página de Economía con Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno, que primero nos dice ayer que a pesar de que los números claramente aumentan el IPC, claramente aumentan la inflación, para ella no, para ella bajan. Después de decirnos que para ella su cesta de la compra ya muestra cómo las medidas tomadas sobre unos poquitos productos alimenticios ya están muy liberadas de tensiones, hoy nos dice que el Gobierno sigue pensando en nuevas medidas para bajar la inflación. Así es que algo falla. O el IPC de ayer no era nada bueno ni era positivo como nos dijo, o no hace falta tomar medidas y es que no hay que corregir nada porque todo es ideal. Desde el Gobierno estamos poniendo en marcha múltiples medidas. Me permito señalar que justamente desde ayer se están empezando a abonar esos cheques de 200 euros para las familias, justamente para tratar de compensar o amortiguar el impacto negativo de la subida, sobre todo en la cesta de la compra. Hemos bajado el IVA, hemos acordado ayudas importantes a los agricultores la semana pasada para compensar el alza de los costes de los fertilizantes. Nueva intentona de Unidas Podemos para intervenir el mercado de la alimentación. Los morados proponen ahora una bonificación al estilo de la de los carburantes que se haría efectiva al pagar en caja. Les hemos hecho una nueva propuesta que es muy similar a lo que ya se hizo con los carburantes en los pasados meses y que se trata de una bonificación del 14% en una cesta básica de los alimentos que permitiría situar los precios en los que tenían cuando comenzó la invasión rusa en Ucrania en febrero del año pasado. Como recordarán, la reducción del cauce del trasvase Tajo Segura tiene absolutamente alzados en armas a los agricultores del Levante español. Hoy la gran noticia de esos agricultores es que, sobre todo los de la Comunidad Valenciana, el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, ha anunciado que va a recurrir esa decisión del Ministerio de Transición Ecológica. El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, acaba de desvelar algunas de las claves del recurso judicial contra el decreto que regula el trasvase Tajo Segura, aprobado recientemente por el Gobierno. Y es que el Gobierno valenciano mantiene que se debe analizar el punto en el que se encuentran las desaladoras, así como la calidad de las aguas del Tajo, antes de aprobar las subidas del caudal ecológico. Hay que recordar que el texto aprobado por el Gobierno incluía ligeras modificaciones destinadas a evitar un recurso judicial de la Generalidad Valenciana. El texto establecía un caudal ecológico mínimo, es decir, un caudal mínimo para poder trasvasar agua que se aplicaría de forma progresiva. Concretamente, hablamos de 7 metros cúbicos por segundo en 2023, de 8 en 2026 y de 8,65 metros cúbicos por segundo para 2027. La reducción máxima de agua trasvasable estaría entre los 70 y los 110 hectómetros cúbicos de agua. Esta situación llevó a Ximo Puig a anunciar que subvencionará el agua desalada para compensar el recorte, dejando en 24 céntimos el metro cúbico de agua en vez de los 34 que marca el Gobierno. Ximo Puig afirma que el objetivo de este recurso es que se garantice el agua para siempre. Sin embargo, no hay que perder de vista posibles mejoras en la reutilización y regeneración del agua, el uso de aguas subterráneas o la modernización de regadíos. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, se suma a la reivindicación de Miguel Ángel Revilla y le pide al Gobierno que los cercanías sean gratis hasta 2026 para compensar el error de los trenes. Primero, tiene que haber depuración de responsabilidades y ceses al respecto. En segundo lugar, tiene que haber esas compensaciones. Y en tercer lugar, el cálculo temporal, de qué plazos estamos hablando y que sea algo riguroso y que se cumpla, lógicamente. El diario El Mundo ha publicado hoy las facturas que pagó el Barça al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros, José María Enríquez Negreira, por unos trabajos que no ha sido capaz
de documentar ante la agencia tributaria. Se trata de 33 facturas que el club catalán pagó al número 2 de los árbitros en tiempos de Josep María Bartomeu como presidente blaugrana. Esto es entre los años 2016 y 2018. Y fuera de nuestras fronteras, nueva oleada de ataques rusos en Ucrania. 8 misiles han sido derribados en la zona del Mar Negro y al menos 4 personas han muerto en bombardeos en Dnipro y en Jersón. Las autoridades ucranianas denuncian también que el impacto de misiles ha dañado seriamente infraestructuras críticas en la ciudad de Leópolis. El objetivo del Kremlin sigue siendo ahora Bakhmut, una ciudad estratégica que permitiría a los rusos avanzar en esa conquista hacia el Donbass. Los mercenarios del grupo Wagner, claves para la conquista de este territorio, calculan que podrían tomar la ciudad en torno a marzo o abril. Bueno, hay tres únicos miembros de la familia real española que perciben un sueldo, un salario. Son el rey Felipe VI, aproximadamente 260.000 euros, la reina Leticia, 142.000 y la ex reina Sofía de Grecia, 116.000. Está por ver si esa situación cambia en octubre del año 24, cuando la heredera Leonor cumpla 18 años. Los sueldos de la Casa Real Española son siempre objeto de polémica, pero un año más los reyes se beneficiarán de la subida salarial para los altos cargos del gobierno. Este año el aumento será del 2,5%, lo que supone que don Felipe y doña Leticia ingresarán un total de 16.072 euros más en sus cuentas este año. Según el portal de transparencia, la remuneración del jefe de Estado pasará de los actuales 258.927 euros a 269.296 euros, mientras que la reina pasa de 142.402 euros a cobrar 148.105 euros. Pero atención, porque no son los únicos. La reina Sofía también se beneficia y pasa de 116.525 euros a 121.186 euros. Esta cantidad asignada a la Casa Real es la misma que en 2022, pero asignada de manera diferente. La mayor parte va dirigida al servicio de los reyes, aumentando lo destinado a las atenciones protocolarias, así como los viajes y al alojamiento. Desde la Casa Real aseguran que se debe a un importante incremento de la actividad institucional, unas cifras que contrastan con lo que cobraba Felipe de Edimburgo. Tenía un sueldo público fijado en 359.000 libras esterlinas al año, es decir, 415.000 euros al año, que ya era más de lo que cobran Felipe y Leticia juntos. Una transparencia que contrasta mucho con la República Francesa. El presidente Emmanuel Macron, obligado por las críticas, renunció a darle el estatus oficial a su esposa y por lo tanto Brigitte Macron no tiene presupuesto propio. Salen a la luz imágenes inéditas de los restos del Titanic coincidiendo con el 25 aniversario de la película de James Cameron. En ellas puede apreciarse casi intacta la famosa proa que dio lugar a esa icónica escena entre Rose y Jack en la famosa película. Las imágenes fueron grabadas en el año 1986 desde un submarino tripulado por estadounidenses. El vídeo, que no ha sido editado en su mayoría, tiene una duración de 1 hora y 20 minutos para aburrir. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos y si deciden compartirla con nosotros, todavía más. Y no se pierdan ahora, aquí están El Gato al Agua en directo desde Valencia. Mañana volvemos con toda la información aquí a las 8:30. Hasta mañana.